Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si usted sabe que esto es una propiedad privada. No se preocupe, es mi propiedad privada. ¿Ah, sí? ¿Y quién es usted? Soy el hijo y único heredero de don Fernando de Torrambrán, mi difunto padre. Y esta propiedad forma parte de su legado. Si le interesa, está en venta. Ya entiendo. Pues lamento tener que decirle que la totalidad del patrimonio de don Fernando, que prácticamente se reduce a esta finca, ha sido embargado y adjudicado a mi cliente. No pienso tolerar ningún tipo de acusación injuriosa. Da un respeto. Mire, aquí lo dice muy clarito. Liquidación a beneficio de inventario. Yo no sé si usted estaba al corriente de las deudas de su padre. Mi padre era un caballero. Fuera de mi propiedad ahora mismo. Mire, vamos a tranquilizarnos, porque mi cliente, que es el principal acreedor, no tiene ningún tipo de interés en esta finca. Mejor para él. Precisamente ahora mismo estoy aquí porque tengo una cita con un posible comprador. Muy bien. Vamos a esperarlo juntos. A ver con quién desea cerrar el trato ese posible comprador. Pues ¿con quién va a ser? Con quien pueda hacerlo legalmente, como es el caso de mi cliente. ¿No será más bien con el legítimo dueño? Exacto. Legítimo viene del vocablo ley lex legis. Dícese del precepto dictado por la autoridad competente. Oh, veo que tiene estudios. Y por lo tanto, sabrá que nos hallamos en un estado de derecho, en el que existe un precepto por el cual los hijos heredan los bienes de sus progenitores. Efectivamente. Tengo estudios, no como usted. Porque de lo contrario sabría que según la legislación eso es así, siempre y cuando no exista ningún acreedor vivo. No me diga. Es usted un pozo de sabiduría. Déjeme ver esos papeles. ¿Para qué? Vaya usted mismo al juzgado y consígalos. ¡Que me los dé! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aquí va otra copia! ¡A ver si esto te entra en la cabeza! Porque soy un caballero que si no... ¿Que si no qué? Cuando venga ese comprador y le suelte todo ese delirio premenopáusico, ya veremos qué opina cuando vea mi DNI y compruebe que soy el legítimo heredero. Ya lo veremos. Ya lo veremos. ¿Y a qué hora se supone que había quedado? Hace una hora. Pues si tiene cita con el psiquiatra, váyase tranquila. Aquí está perdiendo el tiempo. Pues la verdad es que tenía cosas más importantes que hacer. Además, yo no sé a quién le puede interesar esta parcela de mierda. Pues tienes razón. Fíjese que yo había quedado con una chica, nos íbamos a ver por primera vez y aquí estoy, perdiendo el tiempo con una loca por una situación absurda. ¿Y cómo puede usted enrollarse con alguien que no ha visto en su vida? Por intuición. Además, el algoritmo no falla. Llevamos semanas chateando y coincidimos en todo. Para nosotros el físico es lo de menos. Qué bonito. El amor es lo más importante.
Pues yo no entiendo qué hace aquí perdiendo el tiempo. Yo tampoco. Pero mire, ahora mismo le voy a escribir, le voy a decir que llegaré un poco tarde, le explicaré lo que pasa y lo entenderá perfectamente. ¿Dani? ¿Qué? Soy Susi.